en este caso organizado por Espacio Didacta, ATE encargada de capacitación y acompañamientos en los procesos de todos los docentes a nivel nacional. Les comento entonces para iniciar que el objetivo, en este caso de nuestro webinar, apunta directamente a poder entregarles a cada uno de ustedes y a los docentes, obviamente, que están en este proceso de evaluación docente para el año 2025, el poder entregar quizás estrategias y consejos prácticos para que puedan enfrentar, en este caso, este proceso de la mejor manera y que les permita tener quizás alguna orientación genérica para poder afrontar todo lo que implica este proceso. Les cuento que vamos a dividir esta sesión en la siguiente manera. Primero, en nuestro chat se encuentra fijado el formulario para que ustedes puedan ir ingresando dudas o consultas para que nosotros, durante el proceso de exposición de este webinar, podamos, al finalizar la sesión o casi al finalizar la sesión, dejar el espacio para poder responderlas. Para nosotros es muy importante que lo hagan por este medio porque muchas veces en los chats se llena demasiado y la idea es que podamos responder la mayoría de ellas. Así que está en el chat, está fijado para que ustedes puedan empezar a ingresar sus dudas o consultas que puedan ir surgiendo durante esta exposición. Posteriormente vamos a iniciar con el tema 1 que tiene relación a clase grabada, que lo va a hacer nuestra colega, en este caso Lorena Sepúlveda, que se encuentra con nosotros, en donde ella va a dividir en 3 elementos importantes que tienen relación a que usted pueda enfrentar en este caso este proceso de la mejor manera. Recuerden que vamos a entregar consejos prácticos y elementos claves para que usted pueda aplicar dependiendo de la asignatura o nivel en el cual usted se encuentra. El segundo tema tiene relación ya al trabajo del módulo 1 y módulo 3, el cual tiene relación también a poder entregar elementos que le permitan a usted enfrentar de la mejor manera, pero tratando de puntualizar los conceptos claves o las estrategias necesarias para que usted pueda analogar en función de su práctica. ¿Por qué partimos siempre con el de clase grabada? Porque sabemos que muchos están prontamente se van a evaluar, están algunos ya con fecha fijada, entonces por eso es muy importante que podamos iniciar con este espacio porque tiene elementos que son diferenciados de la tarea 1, 2 y 3 del módulo 1. Por eso es importante que usted pueda conocer estos detalles y por eso vamos a iniciar desde esta parte. Nuestro webinar, la idea no es extenderlo a más allá de 1 hora, así que la idea es que podamos nosotros ser eficientes en el tiempo y por eso, como les comenté en un inicio, está el formulario para que usted pueda ingresar preguntas, dudas o consultas en función de lo que nosotros vamos trabajando. La ronda de preguntas vamos a destinar alrededor de 10 a 15 minutos para poder hacerlo. Así que por eso es importante que usted pueda dejar lo que sea, la pregunta que usted tenga. Obviamente es muy necesario para que usted pueda salir con la mayor cantidad de información y clarificación de todo este proceso. Así que por favor aprovechen esta instancia. Y posteriormente vamos a también entregar una presentación del curso de acompañamiento que realizamos nosotros dentro de Espacio Didacta, que tiene relación a un acompañamiento que hacemos de manera personalizada. Tenemos 2 grupos. El primer grupo tiene relación a los docentes de enseñanza básica y enseñanza media de cualquiera de las asignaturas, y el grupo 2 está enfocado en las educadoras diferenciales y educadoras de párvulo. ¿Ya? Así que ahí vamos a explicar al finalizar en qué consiste en caso de que tengan algún interés referente a ello. Entonces, para no dar más preámbulos, voy a dar el pase a una de las primeras relatoras, que en este caso es Lorena Sepúlveda. Yo voy a tomar los otros módulos, así que ahí me presento oficialmente, pero voy a dar el espacio en este caso a mi colega para que inicie. Adelante, Lore. Ya, ahí sí. Disculpen, estaba con el micrófono bloqueado. Buenas noches a todos, a todas las colegas. Mi nombre es Lorena Sepúlveda. Yo soy profesora de artes visuales. Soy magíster en didáctica y he trabajado como evaluadora del módulo 2 de la clase grabada. La idea de esto es que podamos salir con varios tips, entonces esto es súper extenso, son 7 criterios los que tiene la clase grabada, entonces vamos
A ver, vamos a detenernos más en los que tal vez son un poco más complejos o son como, tal vez tienen como más trampas entre medio. Por ahí anteriormente, bueno, yo siempre lo comparo con una receta de cocina, esto como que hay ciertas cosas que nosotros debemos cumplir para poder alcanzar todos los criterios de destacado o de competente, ¿ya? Vamos a partir por la duración de la clase grabada, que tiene que ver con la plataforma netamente, ¿ya? La idea es que esta clase dure 40 minutos, pero yo recomiendo que ustedes planifiquen de 35 minutos para que tengan ese tiempo de desfase. eh, por cualquier situación que suceda, tengan 5 minutos extra para poder resolver más que nada. Ahora, si la clase dura 35 minutos y ya no pasa nada, está súper bien eso. Generalmente cuando venga el camarógrafo les va a hacer una señal, o sea, ustedes tienen que conversar con él ahí antes, eh, le dicen que les levante la mano o algo así cuando queden 5 minutos para el final de la clase y ahí ustedes como que se van ordenando, ¿ya? La idea es que ustedes puedan planificar esta clase con un inicio, un desarrollo y un cierre. Aunque el cierre ya no se evalúa como años anteriores, sí es importante que ustedes lo planifiquen porque hay muchos elementos de ciertos criterios, de ciertos indicadores que se hacen justamente mucho más fácil en el cierre. Entonces es importante que igual se planifique. No tiene que ser un gran cierre, claro que no, pero ojalá que sí esté. Vamos a ver los criterios de la rúbrica en la siguiente diapositiva y también recuerden que la grabación de esta clase es independiente de los otros módulos. O sea, en el módulo 1 ustedes planifican estas 3 clases, pero la clase que ustedes les graban no necesariamente tiene que ser una de las que ustedes hayan escrito previamente. Ya puede ser antes de eso, después de eso, es independiente. ¿Ya? Siguiente, Abigail, por favor. Ya, nuestros 3 primeros criterios son los siguientes. El número 1 es el ambiente de aula y aquí hay 2 conceptos importantes que son la relación de confianza y que los estudiantes construyan el propio aprendizaje. A ver, el que tiene relación con que los estudiantes construyan el propio aprendizaje es para el nivel destacado, no es difícil de obtener, tiene que ver con que los estudiantes vayan descubriendo, vayan formulando ellos mismos, esto se puede guiar a través de preguntas, sin embargo la relación de confianza es un ítem que tal vez es un poco más complejo de obtener porque requiere que la relación sea súper orgánica. Y al ser una clase grabada, nosotros estamos nerviosos, los estudiantes están nerviosos, eso difícilmente se logra. Es muy difícil lograrlo. ¿Y en qué manera se nota? Por ejemplo, cuando hay risas entre el docente y los estudiantes, hay ciertas bromas donde los estudiantes participan muy activamente sin que se les pregunte a ellos. Por ejemplo, si el profe está dando algún ejemplo y un niño solito levanta la mano y dice como, hoy eso pasó en no sé dónde y yo lo conozco de no sé qué. Esa es la relación de confianza y la relación de confianza tiene que ser mutua, tanto del estudiante con el profesor como del profesor hacia los estudiantes. Permitirse, por ejemplo, que los estudiantes no tengan miedo de equivocarse, es algo que es súper orgánico, entonces es complejo obtenerlo, es difícil, así que lo que yo les recomiendo es que ustedes vayan analizando, vayan preparando más que nada a los estudiantes para esto en tal vez las clases que les quedan antes de la clase grabada, eh, subiendo un poquito la autoestima, la participación en clase, ¿cierto? Y el otro es el ambiente de aula que no está por ahí, pero el ambiente de aula tiene que ver con que los estudiantes hagan las actividades, que no hayan faltas de respeto. Ese es un ítem que no es complejo de obtener, ¿ya? Bueno, ya les mencioné para el destacado. Así que ojo con eso de la relación de confianza. Si hay chistes entre medio, mucho mejor. El segundo indicador es la promoción de la participación de los estudiantes y aquí tienen 2 conceptos importantes como participar y colaborar y que esto sea sistemáticamente, ¿ya? Entonces, para el nivel competente, el docente logra que los estudiantes participen a lo largo de toda la clase y colaboren con los pares. Esto significa que ustedes deben planificar una clase que tenga un trabajo en equipo. Puede ser en pareja, pueden ser en grupos, pero un tip muy importante aquí, si ustedes le hacen hacer una guía, por ejemplo, le entregan
una hoja que tienen que rellenar en esta actividad, tiene que ser una hoja para el grupo. Si arman grupos de 3, no le pueden pasar una hoja a cada estudiante, porque eso significa que cada niño va a tener que trabajar solito en su hoja y eso ya se considera como que es algo que no está dentro de la colaboración, ¿ya? Así que una hoja por equipo, y para que esto sea sistemático, esta colaboración y esta participación en clase, para que sea sistemático tienen que no solo tener una actividad en grupo larga durante toda la clase, sino que varias pequeñas. Ahí hay varios tips. Por ejemplo, cuando ustedes le hacen una pregunta al estudiante o una pregunta como al aire, ¿cierto? Como al grupo, en vez de que los niños respondan levantando la mano, eh, se pueden decir, ya, convérsalo con tu compañero de al lado, tienen 1 minuto y en la cámara se tiene que ver que los niños se dan vuelta, conversan esa pregunta y después ahí el profesor lo que hace es preguntar a ustedes a qué situación o a qué respuesta llegaron. Ahí hay una actividad de colaboración y participación y ustedes la idea es que vayan repitiendo sistemáticamente durante toda la clase estas acciones y estas actividades en donde ellos participen y colaboren. ¿Ya? El tercer indicador es la contribución de las actividades al logro de los objetivos. Entonces, este básicamente es el objetivo de aprendizaje que ustedes van a trabajar en la clase. Tengan ojo acá, porque el objetivo de aprendizaje es de la clase. En la plataforma les van a pedir también el OA, que es de donde ustedes van a extraer el objetivo de la clase. Acá, lo importante es que este objetivo sea lo más simple posible. ¿Pueden poner más de un objetivo? Sí, sí pueden hacerlo, pero sería complicarnos la vida en realidad. Ojalá pongan un objetivo súper simple, porque aquí lo que se evalúa es la coherencia y la cobertura. Que todas las actividades que ustedes hagan en la clase estén cubiertas por el objetivo. No hay nada, ninguna actividad que ustedes hagan no se puede salir de este objetivo. Y a veces cuando ponemos un objetivo como muy complejo, de repente vamos a poner partes del objetivo que no van a estar en la clase y ahí ya no va a haber cobertura, por ejemplo, no va a haber coherencia, ¿cierto? Eso tiene que ver con la relación de las actividades con el objetivo, ¿cierto? Y para el punto destacado necesitamos que haya un actitudinal o un transversal. Aquí es importante que si bien yo pongo, por ejemplo, en mi actitudinal respetar la opinión de los otros, yo tengo que ver que efectivamente ellos respeten la opinión de los otros, que eso suceda en la clase, pero además yo tengo que lograr que los estudiantes lo visualicen y lo comenten, ¿ya? Entonces, al final de la clase yo puedo decir, bueno, y respetamos la opinión de los otros, ellos van a decir sí, y por qué, en qué momento lo hiciste, de qué te sirvió el aprendizaje, qué hubiese pasado si no hubiese sido de esta manera. Es ahí cuando yo recién obtengo el destacado en este ítem. Porque no solamente basta con que los estudiantes lo hagan, sino que también lo visualicen de esa manera. ¿Ya? Siguiente, Abigail, por favor. Ya, el indicador número 4 es la promoción de las habilidades que contribuyen al aprendizaje profundo. Aquí tenemos 3 espacios que uno puede elegir entre comillas. Está el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el metacognitivo. Yo recomiendo, que es tal vez el más simple, el metacognitivo. Y aquí también nos vamos a enfocar en la evaluación y el cuestionamiento de la información para poder obtener los destacados, ¿cierto? Metacognitivo, ¿cómo aprendiste de esta manera? ¿Me podrías dar un ejemplo de eso? ¿Cómo lo usarías, en un ejemplo en la vida real? ¿Cómo lo aplicarías, cierto? Y que los estudiantes puedan cuestionar también la información. Cuando usamos, por ejemplo, el pensamiento crítico, les entregamos un texto para que ellos puedan leer, que ellos cuestionen el texto también. De cierta manera en la que puedan tomar más participación dentro del aprendizaje. El quinto indicador es el uso de conocimientos y experiencias de los estudiantes para el aprendizaje profundo. Ay, perdón, ahí parece que se me copió. Bueno, no está bien. Ya. Acá. Conocimientos o experiencias previas, características de los estudiantes y la sistematización. Aquí, súper simple, tenemos que considerar todas las características de los estudiantes y el contexto. Tengo que
focalizar la clase, planificarla para que tenga sentido con lo que ellos están viviendo fuera del colegio en sus etapas de adolescencia o de niñez. Aquí yo, por ejemplo, puedo mostrar imágenes, si estoy mostrando alguna imagen que sea del barrio, algo que ellos conozcan, si estoy pasando, no sé, matemáticas, que ellos traigan una lista del supermercado que hicieron en su casa el fin de semana, intentar como focalizar esto de una manera en la que ellos sean los protagonistas también desde sus propias realidades. La activación de los conocimientos previos, aquí también es súper importante, al inicio de la clase se puede hacer una activación de los conocimientos previos y ahí ya estamos cumpliendo con uno de estos ítems. Y si esto se repite durante toda la clase, ahí ya tenemos la sistematización para poder lograr el destacado. Después, el uso de desempeños de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Aquí esto tiene que ver con las retroalimentaciones que yo hago a lo largo de la clase, ¿ya? Vamos a entender como desempeño las respuestas de los estudiantes, ¿ya? Si yo le pregunto a un estudiante, ¿cuánto es 2 más 2? El estudiante me dice 4, tengo un desempeño correcto. Pero si yo lo dejo hasta ahí, listo, muy bien, aquí ya no hay una retroalimentación tampoco, porque yo para poder tener esta retroalimentación efectiva, a partir de este desempeño correcto, yo tengo que preguntarle, ¿cómo llegaste a esa respuesta de 2 más 2 es 4? No, porque yo sumé esto y esto. ¿Y me podrías dar un ejemplo que sea similar, pero con otros números? Y el estudiante te va a dar, no sé, 3 más 3. Estoy dando ejemplos súper simples para que ustedes puedan aplicarlos a su propia asignatura. A partir de un desempeño correcto, yo tengo que incentivar preguntas para que el estudiante explique de qué manera llegó a este resultado. ¿Ok? A partir de un desempeño incorrecto, cuando un estudiante le digo 2 más 2, ¿cuánto es? Me dice 5. Yo tengo que incentivar que ese estudiante no necesita llegar a la respuesta correcta en realidad, pero tengo que hacerle saber que esa respuesta es incorrecta, pero no dándole la respuesta correcta, ¿ya? Sino que a través de preguntas yo le tengo que ir orientando a que él se dé cuenta que esa pregunta está incorrecta. Si llega al resultado correcto, mejoramos. Y por último, un desempeño incompleto es cuando el estudiante dice algo, pero que al final eso es solamente una parte. Aquí lo que yo no debería hacer es decirle la respuesta correcta o completar su respuesta, ¿ya? Es lo mismo, tengo que ir incentivando a través de preguntas como, 2 más 2 es 4 y más 5 y voy preguntando como hasta que el estudiante vaya pudiendo él mismo completar su respuesta. Si yo les doy la respuesta correcta, yo no voy a tener una retroalimentación completa y para que yo pueda tener el destacado, el competente, tengo que hacer esto en 3 oportunidades en donde yo le tengo que preguntar al estudiante por qué, cómo llegaste a esa solución, ¿me podrías dar un ejemplo de eso? 3 veces. Entonces tenemos que empezar a ensayar. Yo sé que de repente muchos lo hacemos, pero para que sea sistemático tenemos que decirlo durante toda la clase, en todas las respuestas de los estudiantes, tenemos que seguir con eso para que podamos tener el destacado. Y por último, la promoción de la equidad de género en el aula. Este es un criterio que en realidad lo considero que no es complejo de obtener. Lo complejo tal vez es que se nos ocurra en qué momento de la clase podamos ejercerlo, pero tiene que ver con el cuestionar, por ejemplo, los roles de género. Y para obtener el competente yo tengo que incentivar eso, pero para obtener el destacado, los estudiantes tienen que cuestionar los mismos roles de género. Les voy a dar un ejemplo de, de un profesor de música con unos niños súper chiquititos como de primero básico, en donde estaban cantando una canción, pucha, no me acuerdo, era como de los pollitos dicen, pío, 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 y la mamá, algo le hace la mamá, no me acuerdo, perdónenme, no me acuerdo de la canción, pero estaban cantando esa canción y el profesor le pregunta cuál era el rol de la mamá, cuidar a los pollitos. Y los niños le dicen, claro, cuidar a los pollitos, y otro niño levanta la mano y le dice, pero las mamás no solamente cuidan a los niños, los papás también cuidan a los niños. Y ahí lo que ese niño hace es cuestionar los roles de género. Y ahí es donde nosotros tenemos el destacado. Ahora, para poder realmente tener el destacado o el competente, necesitamos dentro de la plataforma
poner explícitamente, escribir explícitamente que eso que se vio en la clase yo lo incentive, porque este indicador, la promoción de la equidad de género en el aula, tiene que ser incentivada por el docente, no puede ser algo espontáneo que se dio simplemente, sino que uno lo tiene que buscar. Bueno, y esto yo lo puedo rellenar después de la clase grabada, entonces si aparece algo que fue súper enriquecedor y súper cuestionador, yo lo voy a escribir como tal como esto sucedió porque yo hice esto, y es importante que sea efectivamente incentivado por el docente. Así que intenté darle todos los tips más rápidos, más simples posibles. Así que eso. Muchas gracias, Lore. Yo creo que con estos tips, que son buenísimos, les dio varias claves, las cuales usted sí o sí tiene que considerar. Así que considero que estaríamos listos para la clase grabada. Así que muchas gracias, Lorena. Ahí reaccionan con un aplauso para nuestra colega. Muchas gracias. Y ahora empecemos con el módulo 1, que tiene relación en este caso a las tareas que corresponden a la planificación de unidad. Entonces, lo primero que recomiendo, sí o sí, usted antes de iniciar el proceso de planificación tiene que realizar una reflexión curricular. ¿Qué significa esto? La reflexión curricular, usted sí o sí va a tener que considerar, revisar nuestra gramática ministerial. Ya en este caso encontramos los planes y programas, que es lo que normalmente nosotros usamos. Pero también es la idea que usted considere otros elementos que están dentro de las orientaciones ministeriales, como la progresión curricular, por ejemplo, también la guía docente, el texto del estudiante. Es muy importante que usted mire la guía docente si va a trabajar con el texto, porque en la guía docente vienen muchos tips, incluso de uso de error, para poder desarrollar el pensamiento profundo, etcétera. O sea, está buenísimo. Así que sí o sí, usted tiene que considerarlo. Aparte de esta revisión de todos estos elementos ministeriales, usted tiene que considerar una taxonomía. Normalmente se utiliza la de Bloom, ya la de la escalerita, la que está con los niveles cognitivos. Hay algunos que no les gusta, que prefieren usar la de Manzano o la de Weber. No, trate de elegir la que utilizan normalmente para la revisión de este tópico, que es la taxonomía de Bloom. Y aparte, sin olvidar que nosotros tenemos que guiarnos sí o sí por nuestro marco de la buena enseñanza. Ahí también existen tips en los cuales usted tiene que considerar. Así que sí o sí eso corresponde a la revisión curricular. No solamente saque el objetivo del plan y programa y no lea nada más. Lea la introducción, lea el propósito de la unidad, vaya a los anexos. En los anexos existe mucha información relacionada a estrategias didácticas que son coherentes con lo que usted decida realizar o no. Así que se los recomiendo, y es algo que si usted no lo hace se va a notar mucho. Como comentaba Lorena, esto es como una receta. Entonces, por eso es importante que lo que busque el ministerio es que usted sepa seguir una instrucción. Y los planes y programas, si bien son orientaciones, pero les da pasos a pasos, bien marcaditos, y si usted no es capaz de seguirlo y porque usted considera que no me gusta esta actividad o no me gusta esta orientación, voy a hacer esto otro, ahí se estaría escapando, por ejemplo, de la taxonomía, porque si usted elige una actividad que está asociada a otro objetivo, quiere decir que cognitivamente está pensada para ese objetivo. Entonces, no es llegar y decidir tomar una estrategia didáctica y colocarla en otro objetivo, porque la tendría que adecuar. Así que por eso es importante que usted realice esta revisión curricular desde el módulo 1, previo. Ya nos metemos de lleno, ¿cierto?, en la planificación de la unidad, y yo que recomiendo que para cada una de las 3 clases que usted seleccione, menos es más. ¿Qué quiere decir? Aquí solamente se evalúan 2 indicadores. Aquí no necesita tener tanto detalle como pasa en la clase grabada. Aquí son solo 2 indicadores, que usted sepa formular bien el objetivo y que lo que usted declaró en su objetivo se cumpla dentro de la clase. Y para ello, la idea es que lo que usted realice sea posible medir y sea realizable. Entonces, no es necesario que usted ponga una actividad gigante en el inicio, que van a ver una imagen, van a ver un video, van a hacer esto otro, y después desarrollo, van a hacer esto otro, y el cierre, porque no es posible. Entonces, eso nos va a ayudar a contribuir al indicador que tiene relación, en este caso, a la coherencia del objetivo con lo que usted definió. Entonces, aquí yo qué sugiero: la famosa actividad desafiante. La actividad desafiante permite lograr lo que, por ejemplo, Lorena comentaba, que era el desarrollo de habilidades del pensamiento profundo. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos básicos y usted puede hacer cualquier cosa, pero si respeta estas 3 cosas,
va a tener una actividad desafiante y le va a permitir lograr lo que usted declara dentro de su objetivo. La actividad desafiante es su fuerte, es el grueso de lo que usted va a hacer como actividad pedagógica con los niños. Y esto tendría que verse reflejado en el desarrollo de su objetivo, tendría que declararlo, ¿ya? Por ejemplo, para hacer una actividad desafiante usted tiene que iniciar con un conflicto cognitivo, o sea, tiene que solicitar o plantear esta situación que usted quiere que los estudiantes realicen de una manera atractiva, ¿ya? Así que por eso es importante el enganche que usted realice. Ahí usted busca sus estrategias didácticas, cómo hacerlo. Luego que yo realizo este enganche en donde veo que los estudiantes presentaron esta motivación, quieren participar, tienen la curiosidad y quieren resolver lo que usted le estaba planteando, comienza el proceso de mediación de aprendizaje que lo realiza usted. ¿Por medio de qué? De instrucciones, de aclaración de conceptos, de profundización de temáticas, de preguntas esenciales cuando usted va viendo que los estudiantes están teniendo dudas. Jamás es dar la respuesta, sino es generar las preguntas correctas. Como comentaba también Lorena, en las preguntas que usted empieza a exigir que ellos analicen sus pasos. No me sirve que solo digan que sí o que están de acuerdo, sino que ellos me logren verbalizar su proceso mental de la realización de ese producto, ¿ya? Así que eso es gracias a la mediación que hace usted como docente. Y la tercera tiene relación a la transmisión del aprendizaje. Esto implica que el estudiante tiene que tener un momento al finalizar esta actividad, en donde pueda transmitir lo que aprendió y cómo lo aprendió y por qué lo aprendió de esa manera y por qué no de otra. Y eso tiene que nacer desde ellos. Y usted, en la parte de la planificación, usted tiene que hacer las preguntas correctas para que se subentienda que usted promovió, generó y potenció este proceso de transmisión. O sea, da lo mismo la actividad, pero usted tiene que hacer estos 3 pasos. Entonces, para cada una de las clases, usted tiene que seleccionar cualquier actividad didáctica, pero enfocarlo en estos 3 pasos para poder demostrar que usted está generando una coherencia con lo que usted declara en su objetivo, ¿ya? Y la profundidad de las preguntas depende mucho de la habilidad cognitiva que usted seleccionó. Lo bueno es que en la taxonomía de Bloom, abajo, aparte de que aparecen los posibles verbos que usted puede utilizar, abajo también aparece la forma de plantear preguntas. Entonces, eso también es un guiño que le está dando usted para poder realizarlo. Y la parte que para los profesores de educación básica y media de asignatura, que es nuevo este año, es la parte de la fundamentación. No así para las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales, que ellas lo tenían que realizar años anteriores, donde ellas, en teoría, tenían que elegir alguna de las 3 clases que definió en su unidad didáctica y la tenían que fundamentar, justificar de por qué hizo lo que hizo en esa clase. Yo lo dividí en algunos aspectos para que usted considere. Tiene que iniciar hablando de características de los estudiantes, mínimo son 2. Puede ser algo de algún interés, de algún gusto, de algún aprendizaje descendido, lo que usted quiera, pero hablar de 2 características de los estudiantes. Fuera de esas 2 características, ahí usted justifica la estrategia que eligió para esa clase en función de esas características de los estudiantes, ¿ya? Y de acuerdo a lo que usted considera que necesita promover en estos estudiantes o destacar. Después que habla de las características, justifica su estrategia en función de esas características, tiene que agregar adaptaciones específicas que usted hizo para que fuera inclusivo para todos. Por ejemplo, si hizo una presentación en PowerPoint, usted aparte le llevó el escrito, aparte hizo un video, aparte llevó una ficha, etc. Tiene que contar en esta parte que usted hizo una adaptación, ¿ya? Y a la vez, para poder potenciar aún más, tiene que contar por qué hizo las preguntas que hizo durante su clase. En este caso, siempre las preguntas tienen relación al cuestionamiento, como hablaba Lorena, tiene mucha relación acá. Que las preguntas no es solamente para que los niños les respondan contenidos, sino para que los estudiantes puedan aplicar en función de ese contenido. Entonces, tiene que mostrar que su enfoque es inclusivo por medio de este tipo de preguntas. Posteriormente, después que ya tiene esos 4 elementos, tiene que usted reflexionar en función de su práctica. El pensar por qué usted decidió tomar esa estrategia y cuál es el fin de ella. Y puede decir incluso si está de acuerdo o no, puede incluso decir que quizás no funcionó, puede ser muy crítico frente a su práctica y estaría pero perfecto. Y finalmente hacer un cierre de impacto que se llama, en este caso de la fundamentación, en donde usted, en función de todos estos elementos previos que comentaba, usted puede incluso asumir una nueva responsabilidad, decir que esto a usted le permitió darse cuenta de lo importante. Ahí tiene que ser muy declarativo, muy rimbombante,
para poder hacer el cierre de su fundamentación. Si usted tiene todos esos elementos en su fundamentación, sería destacado. Si, por ejemplo, obvia la parte de reflexión y la parte de este cierre de impacto, quizás podría llegar a ser solamente competente. ¿Ya? Así que por eso es importante que considere estos elementos que le acabo de declarar. En la parte de evaluación formativa, que también este año es nuevo para todos, porque normalmente nosotros trabajábamos una evaluación más del carácter sumativo y nunca habíamos pensado en algo que tenía relación a elementos como las estrategias de monitoreo, que aquí usted tiene que pensar en la actividad desafiante que le comenté anteriormente, en el punto 2, que tiene relación a esta mediación de aprendizaje. Eso es estrategias de monitoreo, porque usted está mediando el aprendizaje, pero a la vez está tomando y recopilando evidencia que le va a permitir tomar una decisión pedagógica en ese momento. ¿Para qué? Para profundizar algún concepto erróneo o un posible error, o bien para poder potenciar algún elemento que está más descendido. Esas estrategias usted las tiene que declarar, ¿ya? Aparte de la evaluación formativa, le toma lo que tiene relación a este análisis del monitoreo. Ustedes pues tienen que analizar esas decisiones pedagógicas que tomó en función de estas estrategias y ver si estas fueron eficientes en los resultados de los estudiantes. Y aquí puede usar números, que era lo que nosotros realizábamos años anteriores también. Posteriormente, viene el uso formativo, en donde usted aquí se tiene que hacer cargo de este análisis y tomar una decisión para posteriormente cómo mejorar esto o cómo poder ampliar esta comprensión de los estudiantes en función de este análisis que usted hizo de esta evidencia de aprendizaje. Aquí habla mucho de evidencia, aquí implica que si yo voy a hacer mi clase y los estudiantes van a hacer una exposición y ellos les van a usar una rúbrica, está bien, ellos lo pueden usar, pero usted también tiene que tener una evidencia en el momento. Puede ser una observación, una pauta de observación, etcétera. O sea, aparte de la que usan los niños, usted también tiene que tener, porque serían dos recursos distintos que le van a permitir cruzar variables. ¿Es más ambicioso? Sí. ¿Hacemos eso normalmente? No, porque sería mucha más pega. O sea, entre revisarle las cosas que le entregamos a los niños, la lista de cotejo, lo que sea, y la que yo genere, claro, es mucho más trabajo. Pero según los procesos curriculares que el Ministerio ha mostrado en estas plataformas de Docente Más, todos hablan de este círculo perfecto de la evaluación formativa, en donde implica esta evidencia no solo de la que usted pueda recopilar como docente, sino también la que el estudiante puede registrar. Aquí están, por ejemplo, los tickets de salida para ver cómo, si les entendieron o no, pero eso es distinto a lo que usted va a observar como docente. Por eso es importante tener esta diferenciación. Y finalmente, la reflexión de aprendizajes socioemocionales, que también es una parte que es algo nuevo en este sentido, porque se había visto también en algunas de las de años anteriores, creo que fue las educadoras diferenciales, o fue un grupo que trabajó esta parte, no me acuerdo bien, pero creo que es un grupo. Que para poder lograr lo que tengo que hacer, primero identificar algún aprendizaje socioemocional descendido, o bien que no sea descendido, pero que yo necesito que se potencie, tengo que nombrarlo. Posteriormente tengo que fundamentar el por qué yo decidí ese tipo de aprendizaje socioemocional por sobre otro cualquiera. Tengo que ser bien cuadradito en esa parte. Posteriormente, tengo que analizar las prácticas que yo he realizado para poder promover ese aprendizaje socioemocional. Insisto, pueden ser buenas o malas, puede usted cuestionarlas, da lo mismo, pero la idea es que usted diga y verbalice qué cosa ha hecho para poder promover estos aprendizajes socioemocionales. Y finalmente tengo que ver, después de hacer estos 3 puntos importantes, tengo que ver qué factores se relacionan, puede ser quizás de la misma parte de la fundamentación o de mi práctica o de cómo los niños han ido actuando en función de estas prácticas pedagógicas que usted ha implementado, y generar hipótesis de por qué no hemos logrado que esto sea, este logro de aprendizaje sea en un 100%. Tienen que tener esos 4 elementos en la parte de la tarea. Así que para que no obvie ninguno de ellos, porque si usted se salta, por ejemplo, la identificación y se pone a fundamentar, primero quiere decir que usted no hizo un diagnóstico. Por eso es importante cada paso el respetarlo. Posteriormente, estrategias o hitos que son súper relevantes para que usted considere en este módulo 1. En la tarea 1, obviamente tiene que redactar el objetivo en lo que el estudiante va a hacer, ¿ya? Es muy importante que nos vaya declarado lo que usted va a hacer, porque muchas veces se equivocan con ello y colocan incluso como recurso, vamos a hacerlo a través de la pizarra, o van a trabajar un video, etc.
si es que el niño no lo va a crear, mejor no lo coloque de esa manera. Es muy importante que sea siempre desde el protagonismo de los estudiantes. También se recomienda para, una de las tareas, en este caso es para la relación de los objetivos con lo que usted va a trabajar, es que usted genere como una tabla en donde usted coloque el objetivo que va a trabajar, qué actividad va a hacer y al ladito coloque qué evidencia va a demostrar que eso se hizo o que los estudiantes lo hicieron. Una tabla sencilla. Esto le va a permitir ver si es que realmente se está logrando o no, como recomendación. Validar que cada actividad tenga una evidencia directa de lo A. O sea, usted tiene que tener una evidencia tangible, un instrumento, ¿ya? Para que le pueda lograr lo que usted necesita, que esta coherencia. Otro elemento también importante es que usted relacione, por ejemplo, alguna característica de los estudiantes en las 3 clases, coloque las características, la actividad que eligió de esos niños y si esta estrategia cumple esa característica de los niños. O sea, si usted dice que los niños son inquietos, que les gusta hacer cosas de mover, usted no puede estar haciendo actividades que sean solo comprensión lectora leyendo en su escritorio, porque quiere decir que no está cumpliendo esa característica. Y recuerde que usted en la fundamentación va a hablar de características de los estudiantes, entonces tiene que ser coherente, ¿ya? Y el último punto tiene que usted integrar acciones, o sea, de las que usted vaya a justificar o en sus mismas actividades, en donde permita la promoción de la equidad y la diversidad. Si bien no es un indicador que lo considera, pero sí le va a permitir tener relación, en este caso, a lo que tiene relación al desarrollo de habilidades de pensamiento profundo, ¿ya? Entonces, ese trabajo de generar estos cuestionamientos ya le está dando un salto exponencial para poder trabajar este tipo de habilidades. En cuanto a la tarea número 2, que tiene relación a la evaluación, se propone siempre que usted, dentro de su actividad que vaya a realizar, trabaje diversas formas de evidencia, no solo la escrita, que va a ser lo que los niños tienen, por ejemplo, si es una guía, sino que usted aparte tenga alguna visual, alguna práctica, e incluso una oral, en donde ellos puedan transmitir. O sea, trate de usar 2, no solo uno. El integrar, por ejemplo, la coevaluación y la autoevaluación guiada. Sí o sí tienen que incorporar eso dentro de la evaluación formativa que usted seleccione. O sea, no elija solo la heteroevaluación, que es la que usted realiza como docente, ¿ya? Es muy importante que usted ya incorpore esto. ¿Por qué? Porque dentro del enfoque constructivista que tienen los planes y programas, habla que los estudiantes son los constructores de su aprendizaje. Entonces, no pueden construir algo si es que ellos no analizan sus propios desempeños. Por eso es importante que usted incorpore estos 2 elementos de reflexión. Les recomiendo también hacer una matriz en donde usted ponga el resultado, o sea, el indicador de evaluación de esa clase, qué causas o qué cosas podrían lograr esos indicadores y qué evidencias se lo van a demostrar, ¿ya? Eso le va a permitir tener también esta coherencia perfecta de un indicador, un desempeño y un objetivo. Y por último, antes de decidir la evaluación que usted va a utilizar, trate de ver otras evaluaciones anteriores que usted ha aplicado. Vea si es que realmente las ha analizado, si es que le va a ser un insumo que va a ser provechoso, o bien tome una decisión de algo que sea algo que no escape de su zona de confort, porque si se pone a hacer una rúbrica y nunca ha hecho rúbrica, quizás va a tener errores. Si va a hacer una lista de cotejo, pero nunca ha usado una lista de cotejo, lo más probable es que pueda tener errores. Así que trate de buscar un elemento de una evaluación formativa que es común para usted y esa perfeccionarla, ¿ya? Para que no tenga dificultades en este punto. Y en la tarea 3, es muy importante que usted, antes de decidir estos aprendizajes socioemocionales que quiera relevar, trate de pensar en situaciones críticas que ha vivido en su clase. Ya siempre la idea es que usted escriba desde su realidad, porque es más fácil para usted fundamentar, hacer este análisis y después buscar una posible hipótesis. Si usted elige un aprendizaje socioemocional que en realidad lo eligió porque se le ocurrió, pero no tiene esta evidencia real de situaciones, le va a ser más difícil hacer un análisis de su práctica, ¿ya? También sería bueno que tomase, por ejemplo, hiciera unas entrevistas o una encuesta a los estudiantes, en donde puedan ellos comentarles qué cosa para ellos es más crítico. Incluso puede sacar muchas ideas si es que usted hace ese ejercicio. Y finalmente, pensar quizás en función de lo que le respondan los niños o sus colegas, los otros profesores que trabajan en el curso, poder hacer quizás un plan de intervención, y eso le va a permitir poder fundamentar mucho mejor ese tópico, ¿ya? Y hay muchos colegios que ya lo han hecho, entonces quizás es solamente tomarlo y adaptarlo. Y en función del mismo módulo 1, voy a darles algunos ejemplos por tarea, ¿ya? Obviamente usted tiene que pensar que estos son ejemplos genéricos, quizás no va a salir su asignatura, pero va a ser igual un insumo que les puede servir a usted para replicar. Por ejemplo, un objetivo del plan y programa
que es de Ciencias Naturales, dice explicar el ciclo del agua y su importancia para la vida en la Tierra. No coloqué la parte de la actitud porque eso depende, obviamente, del contexto del colegio, lo que usted decida. Solamente estoy trabajando el objetivo, el contenido y para poder hacer una analogía para un objetivo que usted va a aterrizar. Acuérdense que los planes y programas no vienen muchas veces la actitud porque está aparte. Acuérdense que solo se declara la habilidad del contenido. Entonces, para esa clase se podría formular un objetivo de la siguiente manera. Analizar el ciclo del agua, identificando sus fases, que eso es parte del análisis, que primero uno identifica las partes de algo, pero no solo eso, sino también uno tiene que hacer conexión, porque si no solo caeríamos en una comprensión dentro de un nivel taxonómico. Entonces aquí al declarar que es la relación con la vida en la Tierra, elaborando un diagrama ilustrado en grupos. Aquí ya se tomó incluso en este caso la estrategia y se tomó el tema de que sean grupos. Acuérdense que no, la idea es que no declare nada de esas 3 clases individuales, olvídelo. O sea, aquí tienen que ser trabajo en equipo, grupos, realizar dramatizaciones, siempre algo que sea con un otro. O sea, en las 3 clases ni se le ocurre hacer algo individual. Ahora bien, para el ejemplo relacionado a la fundamentación, no coloqué un ejemplo de la coherencia porque es más difícil, tendría que ser muy extenso para mostrarle la coherencia de lo que uno declara con lo que uno hizo en la clase, pero traté de usar lo de la fundamentación. Por ejemplo, acá un grupo de curso de un sexto básico, tiene estudiantes de extranjeros, en este caso haitianos, y tiene 2 estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo motora. Entonces, ¿qué decisión pedagógica tomó este profesor? Incluir, por ejemplo, videos con subtítulos, pictogramas y además genera tiempo extra para las actividades que se desarrollan de manera escrita. ¿Por qué se decidió de esa manera? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué? Porque él espera buscar que todos accedan a esta comprensión del contenido y puedan participar en las actividades. Súper corto y preciso, se fundamentó, se explicó la estrategia y se identificó características de los estudiantes. O sea, usted, como esa coherencia tendría que realizar. En cuanto a la tarea 2, en el ejemplo que tiene relación al monitoreo, usted tiene que construir indicadores de evaluación. O sea, sí o sí lo tiene que hacer. Entonces, aquí yo coloqué solo 2. Por ejemplo, un indicador que identifica las partes de la célula y el otro indicador es que describen funciones de cada parte, o sea, de lo que identificaron, ahora los describen. ¿Cómo lo monitoreó este profesor? Él hizo una lista de cotejos que usaron durante la actividad en el laboratorio y estudiantes además completaron un esquema con etiquetas móviles. El docente permitió, por la observación, logró identificar y completar lo que ellos iban realizando, ¿cierto? Y a la vez él realizaba preguntas de profundización. Eso también le permitió, por medio de preguntas, monitorear si se estaba comprendiendo lo que estaban haciendo. Ahí, si se dan cuenta, el monitoreo estaba perfecto, o sea, desde el instrumento, desde la decisión pedagógica, etc. Ahora, un ejemplo del análisis después de haber recogido toda esta evidencia, o sea, él ya revisó estos esquemas, revisó la lista de cotejos, vio que todos respondiesen las preguntas de profundización, y él tomó, en este caso, empezó a trabajar con datos. El 70% de este curso identificó correctamente las partes de la célula, pero solo el 40% logró describir sus funciones. ¿Qué causa él considera que influyó en esta situación? Primero que faltó tiempo en la explicación de las funciones, quizá él no tomó, ahí siempre es crítico hacia él, acuérdense que usted se tiene que criticar su práctica. No es que el niño fue flojo o que no estudió en la casa, no, eso olvídenlo, jamás justifiquen o busquen una causa externa, siempre las causas son de ustedes, que ustedes no tuvieron el tiempo. Ya hay una causa contextual, por ejemplo, que los estudiantes no asistieron a la clase anterior y perdieron su base conceptual. Y ahí es donde, en mi caso, tuve que quizás extender, hacer un objetivo emergente para que pudiese yo profundizar esos conceptos que estaban en cuanto al vacío. Así que ahí ya también tendría un uso formativo, en este caso, un análisis de los resultados de estas evidencias que yo recopilé como evaluación formativa. Y el ejemplo 3, que tiene relación al uso formativo, es cuando yo me hago cargo tanto de estas dificultades o brechas, pero también para poder ampliar este proceso de comprensión. Ya, por ejemplo, para los estudiantes que tienen dificultades, ¿qué hizo el docente? Él generó estaciones de refuerzo con guías visuales o tenía videos explicativos en una esquina, ¿cierto? Para los niños que no comprendiesen alguna situación y para quienes lograron el aprendizaje. O sea, que yo me hago cargo de la brecha que está amplia, pero también a los que quizás ya la superaron y que están dentro del nivel, pero yo necesito apoyarlos para que ellos sigan desarrollando su habilidad.
diseñó un juego de tarjetas para enseñar el contenido a sus compañeros, o sea, ellos que ya manejan bien el tema, ellos trabajaron como guías con estas tarjetitas, y esto permitió que cada estudiante pudiese tener una meta para la próxima clase y registrarla en su bitácora. En ciencia se usa mucho el tema de las bitácoras. Entonces, eso es lo otro. Acuérdense que en los planiprogramas existe una parte que son orientaciones didácticas, ahí habla mucho de los insumos que se utilizan de acuerdo a la asignatura. En el caso de matemática, por ejemplo, está el diario matemático, por si acaso. Entonces, utilice ese nombre. En el caso de ciencias naturales, hablan de las bitácoras o las guías de monitoreo, las guías de experimentación que las usan en los laboratorios. Entonces, trate de leer eso y utilice ese nombre. Ya no se coloque un nombre que no sea. Trate de utilizar el recurso que le da el ministerio. Y en cuanto a la tarea número 3, que tiene relación a la reflexión, por ejemplo, acá el profesor decidió utilizar la escucha activa y el respeto por las opiniones distintas, esos dos aprendizajes socioemocionales. ¿Cómo se dio cuenta, cómo observó que esto era necesario? Porque en un debate algunos niños interrumpen o no escuchan a los otros. ¿Qué acción él realizó en función de esta situación? Por ejemplo, que a la siguiente clase él inicia con dinámicas de ronda de escucha, cada estudiante habla 1 minuto y otro resume lo dicho. ¿Qué hipótesis él puede sacar de estas situaciones? Que la interrupción puede deberse quizás a la ansiedad por participar y quizás a la falta de práctica de escucha activa que tienen que tener los niños, y eso obviamente tiene relación a que yo no doy los espacios para ello. Entonces ahí es donde yo realizo este cierre, en donde yo me hago cargo de ello y me comprometo quizás a poder implementarlo más seguido, gracias a esta observación y a esta reflexión que yo hice de esta situación. Entonces, pasando ya al módulo 3, que es el de trabajo colaborativo. Pasamos el módulo 1, el trabajo colaborativo. Ustedes ven ese arbolito que está en el manual. Es muy lindo, muy bonito. No muchos lo leen, pero muy interesante, porque aquí habla de los procesos de desarrollo de comprensiones pedagógicas que tenemos nosotros como adultos. O sea, nosotros antes de llegar a las ramas y a lo frondoso de este árbol, tenemos que hacer 3 cosas previas en nuestro trabajo colaborativo antes de iniciar un trabajo colaborativo. Primero es que yo tengo que trabajar en base a resultados de aprendizaje. O sea, en su trabajo colaborativo, su análisis tiene que partir desde una reunión oficial, en espacios oficiales dentro del colegio, que se trabaje el CIMSE, resultados CIMSE, resultados DIA, pruebas internas, lo que sea, pero tiene que basarse en datos de niveles de evaluación de aprendizajes que yo realicé a mis estudiantes. O sea, usted no puede partir que su trabajo colaborativo fue porque se le ocurrió, porque era el día del libro, no. Olviden eso, porque tiene que partir desde un análisis reflexivo de resultados de aprendizajes. ¿Ya? Así que sí o sí tiene que partir con eso. El segundo, todas las acciones que se van a realizar son colaborativas entre los docentes con foco en estos resultados de aprendizaje. O sea, nosotros nos estamos uniendo para trabajar, no porque me cae bien el colega, sino porque como están bajo los resultados, nosotros decidimos tomar estas prácticas en beneficio de los estudiantes, y esto nos permitió a nosotros también avanzar profesionalmente. ¿Ya? Y el último es el diálogo reflexivo. O sea, cuando usted está contando toda esta historia en las primeras partes del trabajo colaborativo, usted tiene que declarar que, como ya decidieron hacer este trabajo, se van a comprometer que en todas las reflexiones pedagógicas o en tales reflexiones se realizaron estos diálogos y reflexión en función de cómo usted iba implementando esta práctica. Ya, esta es la base. Si usted no tiene eso en su declaración, no es trabajo colaborativo, porque quiere decir que usted solamente utilizó alguna actividad institucional para poder mostrar que se organizan con sus colegas, pero no tiene esta base que es medular. Y esto es muy difícil porque implica que nosotros como colegas tomemos decisiones y que repliquemos esa práctica en el aula. ¿Ya? Así que por eso no es recomendable utilizar actividades institucionales, sino que realmente nazca de este análisis de resultados. Esa es la parte básica, nuestras raíces. Eso es lo que le muestra el árbol. Esta es la raíz. Si usted no tiene esto previo, olvídese que va a ser un trabajo colaborativo. ¿Ya? Y acuérdense que existen algunos elementos que usted puede replicar con sus colegas. Tienen que escribir lo mismo. Tienen que tener el mismo relato. Entonces, por eso es tan importante. Y ya cuando uno ya pasa a la parte frondosa es donde más difícil se coloca, porque usted después se tiene que destruir todo el rato. O sea, aquí el proyecto que usted implemente o que quiera mostrar en este trabajo colaborativo, no puede decir usted que se logró y que gracias a lo que hicieron lograron los resultados CIMSE maravillosos. No puede, porque aquí se tiene que reflexionar en función de cómo usted implementó esto. Y van a haber errores, porque
insisto, hay errores porque no necesariamente todo se implementa de la manera que uno desea en su diseño de proyecto. Así que por eso es importante que sea bien crítico. Bueno, lo del arbolito de arriba habla solamente de esta destrucción de su práctica y de cómo ustedes se reclaman entre ustedes porque no se implementó de la mejor manera, qué le faltó. Pucha, acordamos hacer esto y resulta que el profe de educación física no lo hizo y nos dimos cuenta porque tuvimos a alguien que iba monitoreando y se dio cuenta de esa persona que monitoreó, entonces nos juntamos, empezamos a hablar con él, ¿por qué no lo hiciste? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te comprometes? Y esas discusiones, esos diálogos que le llaman acá, en donde usted cuestiona su práctica, es lo enriquecedor. Por eso no es posible que un trabajo colaborativo sea perfecto, porque no es perfecto. Imagínense cuando usted hace trabajo con los niños, trabajos grupales, siempre hay problemas, que no trajo el material, que no hizo esto, y usted lo manda, pero convérselo con el grupo. Bueno, eso mismo usted tiene que hacer en este espacio. Entonces no puede ser perfecto. Es imposible que sea perfecto, porque va a haber este cabro que no trajo el material, que no aplicó la rúbrica, o que no hizo la prueba cuando la debía hacer, o no hizo el modelamiento como debía hacerlo según la práctica que usted quiere implementar. Por eso es importante que entre más se destruyan, mejor le va en el trabajo colaborativo, porque es lo real. Porque trabajar colaborativamente es lo más difícil en los colegios. Así que eso es lo que muestra el árbol, así que por eso yo se lo traté de poner como con puntitos, porque no lo leen normalmente, y ahí está como todo el proceso de desaprender que tenemos nosotros como docentes, sacar, desnaturalizar ciertas prácticas de trabajo colaborativo que nosotros pensamos que era trabajo colaborativo, pero no lo era. Y el ministerio solamente tiene 4 formas de hacer trabajo colaborativo. Por eso es importante que usted no elija actividades institucionales que no se enfocan en esto que les voy a mostrar. Si usted elige una que no es, está malo, ¿ya? Esto está dentro de los documentos ministeriales, es público. Ellos ya hicieron documentos donde hablaba cómo se trabajaba en esta instancia. Existen 4. Normalmente en los colegios la más posible es la número 1, ¿ya? Que es la de comunidades de aprendizaje profesional, que eso tiene relación a los trabajos que usted realiza con sus colegas en reflexión pedagógica, donde acuerda hacer algo, lo implementan en la semana, después la otra semana se vuelven a juntar y ven cómo funcionó. ¿Eso es posible? Sí. ¿Recomiendo esta? Por supuesto, porque es la más sencilla. Pero hay otros colegios que, por ejemplo, realizan el número 2, que es un estudio de clase, en donde, por ejemplo, va algún profesor a observar la clase de un colega cuando decidieron implementar X cosa y después se juntan a conversar qué observaron de ese mismo colega. ¿Ya? Es más difícil porque obviamente que entre los tiempos coincidan, que las jefaturas se lo permitan, y no estamos preparados para esa conversación, porque muchos van a cerrar esas puertas porque no voy a querer que venga mi colega, que no me cae muy bien el lenguaje de allá, y va a venir a ver mi clase y después me va a decir que está mal. ¿Por qué? Porque no desnaturalizamos las raíces que le comento yo anteriormente. Si yo no estoy con esta amplitud profesional en donde estoy dispuesto a trabajar constructivamente, imposible que yo quiera que vean cómo yo lo implemento porque voy a sentir como si fuese un ataque. Estos espacios de trabajo colaborativo no son punitivos, pero lamentablemente se han visto de esa manera. Si es que un colega tiene que ir, incluso si entra a la UTP, nosotros vemos que no están evaluando y tiritamos. Entonces, mientras no se entiende y no desnaturalicemos que estos procesos son de acompañamiento, va a ser muy difícil poder llegar a las siguientes. La número 3 es el famoso club de videos. Es como, puedo grabarte y después lo mostramos delante de todos, y tú así como, va a grabarme el inicio y después lo van a mostrar y voy a ver que están mirando feo y que me van a criticar, y que saben ellos si ellos no son de mí así. Y ahí empezamos con los problemas clásicos que siempre existen en las salas de profesores, no en todos, pero sí existen. Entonces el club de video también es posible cuando uno no tiene los tiempos para ir a acompañar. Con el punto 2 podríamos ir a mirar este video, pero también es difícil. Y el último es más complicado porque tiene que relacionar la investigación-acción, que esto es casi hacer una tesis, en donde tengo que tener marco teórico, marco metodológico, el triangular fuentes con autores que han hablado de esta situación, y eso es más difícil hacerlo dentro del aula. Pero si se dan cuenta, son estos 4, no hay más, no puedo hacer más. Entonces, si usted parte un trabajo colaborativo, porque he visto que hablan, por ejemplo, el trabajo que uno hace con la educadora diferencial, sí, es posible hacerlo, pero si solamente trabajo con mi educadora, la idea es poder colocar a todo el equipo de aula, ¿sí? Entre la terapeuta, entre la fonoaudióloga, tratar de poner más personas, no solamente usted con la educadora, para que sea una comunidad de aprendizaje profesional real, porque si no sería muy poquitos y no sería muy posible evidenciar, a no ser que usted lo sustente muy bien, pero es más difícil, así que yo recomiendo que sea por departamento, por nivel, por ciclo.
Siempre tratar de verlo desde esa manera. ¿Para qué? Para poder tomar esos resultados de aprendizaje más estándar, que sería el DIA o el CIMSE, para poder tomar esta decisión del trabajo de práctica. Ahora bien, ya con esto finalizamos el trabajo colaborativo. Para que sea un trabajo colaborativo real, aparte de lo que le comento, estos 4 elementos, usted tiene que hacer estos 5 pasos dentro de su trabajo colaborativo y tiene que evidenciarlo de la mejor manera. Primero es identificar que los estudiantes presentan X problemas, que sería en este caso gracias a este análisis de los resultados de aprendizaje. Tienen debilidad en el desarrollo de habilidades de matemática, habilidades de comprensión lectora, lo que sea. Ese es mi X problema. Mi punto 2 es que yo, en función de este X problema, me tengo que echar la culpa a mí. Este problema lo tienen porque yo como docente, o nosotros como cuerpo docente, no realizamos estrategias didácticas coherentes con lo que se está esperando para desarrollar esa habilidad. No estamos evaluando como corresponde. No estamos cumpliendo echarse la culpa. Usted tiene que transformar todo como si fuera usted el culpable. Tiene que ser muy crítico y descuerarse. Después de que usted se descuera y se patea en el suelo, tiene que ir al diseño de lo que va a hacer para mejorar esta situación. Sí o sí tiene que ser de esta manera, no se puede saltar ese paso. Entonces ya en función de todo lo malo que somos nosotros, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a unificar el inicio de la clase, vamos a hacer todo lo mismo, vamos a trabajar de esta manera, vamos a estructurar, lo que sea. Y ahí usted empieza a diseñar sus acciones como práctica pedagógica y todos los funcionarios, docentes o asistentes que van a participar en ello. Después de ello, después que ya tienen el diseño, que están haciendo su plan, pasan a la implementación. Y la implementación sí o sí tiene que tener un proceso de monitoreo intermedio. Esto es como un proyecto, como los proyectos que uno trabaja en los colegios. Entonces yo voy a implementar, pero yo tengo que ver si esta implementación está siendo coherente con lo que diseñamos. Puedo elegir uno de mis compañeros, va a ser el responsable, va a ser la jefa UTP, va a ser el coordinador académico, usted lo tiene que declarar. Y finalmente usted después muestra sus resultados. ¿Por qué no es recomendable hacer un trabajo colaborativo de este año? Porque para toda esta curvita que les estoy mostrando, es imposible hacerlo en tan pocos meses. Y ahí ya se les cae su trabajo colaborativo. Porque es imposible tener los resultados en noviembre. Uno normalmente solo ve en diciembre, cuando ya implementó todo este proceso. Entonces, yo recomiendo que ustedes vean alguna práctica que hicieron el año pasado como colegio y esa la destruyan. Si no les salió, si no hicieron evaluación, mejor todavía. Porque ahí usted tiene más elementos para destruirse a usted mismo. Insisto, entre más crítico usted sea, mejor le va a ir en el trabajo colaborativo, porque no puede mostrar algo perfecto porque es imposible. Muchas veces, en los primeros meses, ustedes como con sus colegas deciden, vamos a hacer esta práctica y están todos motivados. Después vienen muchas actividades entre medio, la licencia, que el colega no vino, que se fue Juanito, que se fue Pedrito, y al final votaron el asunto y llegaron a diciembre. No, sí, igual funcionó. Igual funcionó, sí, igual estuvo bueno, pero faltó tiempo. Y esa es su evaluación, no, tienen que evaluar bien los resultados, porque por eso es importante tener estas evaluaciones, porque usted toma la inicial y después toma la de cierre. Y ahí ves si es que existe un impacto en cuanto a números con los estudiantes. Entonces, por eso es importante, y yo recomiendo que no elijan un trabajo colaborativo que lo van a implementar este año, porque va a quedar coartado, a no ser que lo declare de esa manera, que ustedes todavía no lo evalúan, pero hicieron una evaluación previa, anticipada quizás. Si usted lo logra especificar de esa manera, no va a tener problemas. Si se dan cuenta, no es tan sencillo el trabajo colaborativo si es que yo no elijo estos elementos. Si usted se basa en esto, le va a ir perfecto y van a usar sus resultados. Van a usarlo. Y yo recomiendo que usted responda a las voluntarias. Y ahí no puede ser lo mismo que el otro. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a las fiestas de fin de año, quizás el profesor de arte lo pasó súper bien, bailó, estuvo, y quizás yo no. Entonces mi percepción es distinta y fui a la misma fiesta. Entonces por eso es importante que las voluntarias las respondan en función de lo que usted sintió. Si se sintió atacado por el colega, me sentí que no me daban espacio para hablar, creo que lo que hicimos no me sirvió para lo que realmente necesitaba. Por eso es importante que usted responda en función de lo que sintió realmente con esas prácticas y con esas instancias de reunión que tuvo con sus colegas. Es importantísimo y poner con nombre qué dijo uno, qué dijo el otro, y yo sentí esto. Cuando dijo el Juanito es, y colocarlo literalmente, porque ahí estaría mostrando este diálogo, que es lo que buscan en el trabajo colaborativo. Pero es importante que usted responda a todo, porque si es que le va bien, le va a sumar puntaje. Y es mejor responder a todo, porque no le va a restar, todavía no llegamos a ese punto que le perjudique, pero si no suma, ni un problema. Incluso en la clase grabada, Lorena, creo que existen 2 indicadores que si es que te suman, te lo agregan, que es el de, si no me equivoco, es el último, que es la equidad de género. Si es que realmente no existe algún elemento
en cuanto a visibilizar, no te va a perjudicar. Eso salía en el manual. Y había otro más, si no me equivoco, es el de la coherencia. ¿Lore? Sí, el de la equidad de género, claro, solamente te des cuenta si es que tú replicas algún estereotipo de género, pero si tú no haces nada, no te des cuenta nada, solo quedas creo que, solo si tú replicas algún estereotipo de género ahí, va a ir para atrás solamente. Exactamente, es verdad. Así que por eso es importante que lean el manual, sean estratégicos al desarrollar su portafolio. Hay cosas que no necesitan colocarlas, no las coloquen. Insisto, en las primeras clases de la módulo 1, si no requiere que usted, no sé, genere un inicio pomposo, ¿para qué? Pues buscamos la desglose del objetivo y listo, porque eso no le va a sumar a los dos indicadores. Por eso tienen que ser muy estratégicos en cómo lo van a hacer. ¿Ya? Así que vamos a ver preguntas. Lore, voy a ir leyéndolas, las que llegaron al formulario. Veamos, la primera. Una dice clase grabada. Su duda era la clase grabada. No sé si es que se especificó aún más, pero eso colocó la persona. Espero que haya quedado claro, Lorena. No sé si quieres agregar algo más de la clase grabada que consideres importante. A ver, ¿qué podría ser? Sí, había algo que se me fue a decir y dije, lo voy a decir al final. No me acuerdo. Ya, dale vuelta. Sabemos que tienes en el tintero un elemento, así que si te acuerdas antes, mejor. Si no, lo publicamos en el Instagram o en la página oficial de Espacio Didacta para que vayan a ver. Así que igual vamos a ir compartiendo material. La otra pregunta. Estaban pidiendo tips y recomendaciones. Dimos hartos tips y recomendaciones, así que yo creo que respondimos a ello. El otro dice, en el trabajo colaborativo se debe nombrar el CIMSE, que se trabaja para él o para la comprensión. No es que usted nombre el instrumento de por sí, sino lo que usted tiene que nombrar es un resultado de una evaluación interna o externa en donde usted tenga un análisis de ese resultado. O sea, si el CIMSE ha ido a la baja, ya tiene un indicador o un número que le permite analizarlo. No es porque sea el CIMSE, insisto, puede ser incluso unas pruebas internas que ustedes, las pruebas de diagnóstico interna, hay pruebas aptus que en algunos colegios, lo que sea, pero que se muestre que es una evaluación formal. Por eso es importante que usted la nombre. No puede ser solamente porque yo veo que los chiquillos están medio desconectados o que están medio lentos, no les sirve declarar eso. Tiene que ser algo oficial. ¿Por qué? Porque va a ser en un espacio profesional, que sería nuestra reflexión en los consejos de profesores. Por eso tiene que ser de esa manera. Así que, por si acaso. Otra más. Espérame, Miguel, ya me acordé. Ya, dale. Sí, era sobre el tiempo, que no lo dije, pero sobre el tiempo y este cierre de la clase que no se evalúa, pero que tiene mucho que ver también con el objetivo que usted que plantean de la clase grabada. Es muy importante que ustedes digan, como si es que hay alguna actividad que no hay cobertura porque no se alcanzó a terminar esa actividad, que ustedes digan literalmente para poder salvarse de esta ítem de la cobertura, que digan que se va a realizar en otro momento, en la siguiente clase, a la vuelta del recreo, donde sea, para poder asegurar los aprendizajes. Pero tiene que estar verbalizado. Otro tip que no lo dije, como muy técnico, es que repitan lo que los estudiantes dicen. A veces cuando uno va evaluando la clase no se escucha las respuestas de los niños. Entonces, si el estudiante dijo, no, mi mamá lo hace, usted repite lo que el niño dijo. Eso para que quien evalúe pueda escuchar la respuesta de los estudiantes, porque al final el camarógrafo se va a poner en una esquina de la sala y va a hacer un paneo solamente, no se va a mover por ningún otro lado. Entonces, si hay un niño por allá del otro lado que participa un montón pero no se alcanza a escuchar, no hay nada que evaluar si quien evalúa no escucha. Exactamente. Perfecto. Súper. La otra pregunta que enviaron, una docente del área técnico-profesional dice que sus propuestas de trabajo colaborativo también son únicas. ¿Aplican al área técnico-profesional? Por supuesto, por supuesto. O sea, recordemos que ya no somos islas y si queremos propiciar el trabajo interdisciplinario, independiente de que yo sea de una asignatura o de una especialidad, no quiere decir que no puedo hacerlo de manera en conjunto con mis colegas. Así que, independiente que los niños sean TP, no quiere decir que no lo puedo hacer. De hecho, es más, el área técnico-profesional tiene elementos dentro de sus planes y programas
que es diferente a los de asignatura, que tienen, aparte de los aprendizajes, de los indicadores de evaluación, tienen aprendizajes esperados aparte dentro de la plan y programa, y eso es maravilloso porque en otras asignaturas no lo tienen. Así que ustedes tienen elementos mucho más interesantes. Por eso es importante compartir, reflexionar. Bueno, yo ni siquiera, Lorena, dije quién era. Bueno, yo soy Abigail Sánchez, creo que partí hablando y ni me presenté. Soy profesora de Historia y Geografía, también soy profesora de enseñanza básica, tengo experiencia en los cargos directivos, los últimos 5 años he sido directora de establecimiento educacional y coincidentemente son polivalentes, entonces trabajé con especialidades. Entonces, por eso se lo comento que sí, se puede hacer, es espectacular. Y bueno, aparte llevo 8 años trabajando en procesos de acompañamiento a la evaluación docente y de revisión de portafolios por medio del trabajo que realizaban los mismos colegios. Así que las otras preguntas que aparecen acá, una persona puso varias dudas, otra persona dijo de la evaluación, que ya hablamos de ella quizás, no me lo especificó, va a ser muy importante que nos especifiquen, ¿ya? Así que antes de terminar voy a abrir después el chat para que puedan escribir las últimas, a ver si es que existe alguna, porque no especificaron en el formulario las últimas, me colocaron muy genéricos, entonces así para nosotras es más difícil poder ayudarlos si es que es muy genérico, ¿ya? Y para comentarles que nosotros dentro del Espacio Didacta tenemos un proceso, un curso de acompañamiento en el cual corresponde pasar por estos 3 módulos, pero ya de manera más personalizada, en donde nosotros profundizamos, damos muchos más ejemplos, les revisamos sus avances, etcétera, con el fin que usted, en este caso, pueda posicionarse mucho mejor dentro de este proceso. Entonces tenemos 2 grupos. Un grupo tiene relación a las profesoras de enseñanza básica y enseñanza media, de todas las asignaturas que trabaja, en este caso Lorena, y con otra compañera de nosotros evaluadora, que es Sol. Y en el caso del grupo 2, en donde yo me encargo, que yo trabajo ya más a todos, en este caso de enseñanza básica, de asignatura, educación diferencial y también educación parvularia, ¿ya? Son esos 2 grupos, iniciamos el 23 de agosto, son los sábados, tratamos de hacerlo bien práctico y como les comentaba, desde ejemplos, desde matrices, para que ustedes puedan completar, y estamos en los tiempos para que usted pueda terminar bien este proceso. Y partiríamos con el proceso de clase grabada, sería ese nuestro primer módulo de intervención en este acompañamiento, porque sabemos que muchos ya tienen fechas. Está el código QR en caso de que usted quiera inscribirse. Aquí está la descripción de los 2 grupos y de las docentes que les comentaba, o sea, Lorena Sepúlveda y Soledad Sandoval son las que imparten este grupo de docentes de básica y asignatura, y el grupo 2, en mi caso, sería acompañados por mí, ¿ya? Y ahora les voy a abrir el chat para los que quieran comentar alguna situación, está abierto para sus mensajes, opiniones, recomendaciones, sugerencias. ¿Les gustó, no les gustó? Hagamos preguntas de pensamiento profundo, Lorena, aquí. ¿Por qué le gustó? ¿Por qué no le gustó? Fundamente, justifique. Y aproveche, ya dejé abierto para que puedan enviar mensajes, para que podamos responder las últimas preguntitas antes de cerrar. A ver, Lore, escribe, a ver si este funciona. Sí, está abierto, así que les dejo, aquí está. Buenas noches, dice Manuel, muchas gracias. Primero que todo, quiero saber si esta capacitación se sube en alguna plataforma. Este es un webinar, nosotros no lo vamos a subir íntegro, solamente quizás algunas partes, ¿ya? Porque estaba abierto para que todos lo pudieran ver, pero vamos a tratar de, las personas que toman obviamente el curso se podría mandar esta introducción, pero los que están en el curso igual van a tener una introducción parecida, pero un poco más profunda, ¿ya? Janina nos dice, me gustó porque dieron tips concretos, así que muchas gracias, Janina. Pedro dice, hola, gracias por la reunión, el acompañamiento es desde las 9, ¿hasta qué hora aproximadamente? Hay un día que serían 4 horas y los demás días serían 3 horas. Son 22 horas cronológicas, el proceso de acompañamiento de este curso serían sábados intermedios. Así que para que les den tiempo para, obviamente, asentar todo lo que usted está aprendiendo en este proceso y que lo pueda completar y así dar el tiempo para revisar y así seguir avanzando, ¿ya? Manuel, gracias. Gracias también, Manuel. María Betamán, los talleres, dice, personalizados, ¿de dónde saco más información? En el código QR pueden inscribirse, el que está proyectado en este momento. También está en un mensaje fijado en el chat, el link de inscripción. Si necesitas más información sobre
otros temas sobre el taller, en Instagram puedes mandar un mensaje y Marines te puede responder tus dudas respecto a eso. Exactamente, exactamente. Bárbara Pinto dice, soy educadora Junji, mi portafolio lo revisa un profesional con experiencia Junji. Mira, el portafolio y normalmente ahora estos últimos años sí, lo están haciendo personas de la misma asignatura, que están revisando. Revisan partes en este caso, por ejemplo, revisan puros inicios, existe un grupo que revisa puro inicio y tienen a 30 personas revisando puro inicio. Y es como con un algoritmo súper perfecto, o sea, si yo coloco que esa persona es destacada, pero de los 30 uno dice que no, vuelven a revisarlo. La idea es que los 30 coincidan, es bien tedioso en ese sentido. Entonces hay otros puros revisando desarrollo, otros puros revisando, en el caso de Lorena, que revisan solo las clases grabadas. Esa es mi duda, Lorena, quizás se lo podemos decir. Cuando adjuntan el material, ¿sirve de algo? ¿Suma o no suma? Eso es adicional. ¿Suma? O sea, no suma en puntaje, pero te suma porque sabemos más detalles sobre la clase. ¿Ven? Hay temas, por ejemplo, si ponen una imagen que tiene relación, por ejemplo, con las experiencias o con las características como personales de los estudiantes, y esa imagen no se ve en la pizarra, en la grabación, pero sí yo la puedo ver en el PPT que ustedes subieron, entonces yo ahí tengo una evidencia de que usaron una imagen, por ejemplo, del mismo colegio. Y coherente con lo que estaban declarando, por ejemplo. Claro. Entonces, no suma como puntaje, pero sí va a ayudar bastante en la mayoría de los casos en que tengan una revisión tal vez un poco más objetiva. Perfecto, perfecto. Veamos qué nos dice Ghislaine. Espero haberlo dicho bien. Dice, estoy un poco perdida en el módulo 3. Soy nueva en el colegio, en mi primer año, y la directora solicita realizar trabajo ADECO o protagonistas del cambio. Bueno, según el manual, tú puedes tomar un trabajo colaborativo de los 2 últimos años. Entonces, si tú declaras que hiciste el año en el otro colegio, aunque la directora diga que no está de acuerdo, da lo mismo, porque ese puntaje o esa información que llena el director pesa menos que un paquete de papas fritas. O sea, no suma ningún puntaje ni nada. Así que, aunque te meta miedo, tu portafolio es tuyo y si tú decides hacer otra cosa, ella no te puede obligar. Así que para que tengas esa tranquilidad. Insisto, aunque ella después llene y diga que no está de acuerdo con lo que tú declaraste, no sumas, no hay puntaje en eso. Así que para que te quedes tranquila. Te lo digo porque yo fui directora, así que no te preocupes. Y muchas veces uno ni contesta eso y queda en blanco y no influye en nada el docente, realmente en nada. Miriam dice, muchas gracias, los dos últimos muchas gracias. Los 2 últimos tipos de la clase grabada no los escuché por ruidos. Yo no fue. No sé con quién está en tu casa, Miriam. ¿Pero se escuchó? No dice que escuché por ruidos, pero en su casa tenía ruidos, Miriam. De igual manera, como te digo, vamos a tratar de subir al Instagram algunos extractos para que ustedes puedan mirar, ¿ya? Pero no lo vamos a subir completo, pero solamente algunos elementos que sean importantes. De hecho, por ejemplo, este sería algo bueno que pudiésemos subir para los que tuvieron dudas. María dice, ¿y cómo se hace el trabajo colaborativo si en el colegio no dan ninguna herramienta? ¿No necesita insumo usted para hacer un trabajo colaborativo? Nosotros, de por sí, nuestro rol siempre ha sido utilizar con nuestra mente y con nuestras manos, incluso con el pizarrón podríamos trabajarlo. ¿Por qué? Porque se enfoca en estrategias pedagógicas de los docentes, en la práctica del docente. No necesita más insumos, así que si es que no le dan ninguna herramienta, y lo dice y lo declara, que en función de esos escasos recursos que le proporciona el colegio, usted igual hizo esto y lo logró. Más o menos, pero lo logró. Acuérdense que se tiene que criticar, tienen que tirarse al suelo, en ese sentido. Pueden escribir, Eligia, por favor, búsquenos como Espacio Didacta. Así estamos nosotros para que lo... Ya, perfecto. Dice Bárbara, buenas noches, gracias por toda la información compartida. Quisiera saber si también darán cursos separados para cada módulo o solamente el curso completo de todos los módulos. Está completito, el curso completo, pero igual le recomiendo que escriba el Espacio Didacta si es que existe alguna otra modalidad, porque quizás podríamos abrirlo. ¿Ya? Manuel, gracias también a ti, Manuel, por acompañarnos. Y ahí estaríamos con las preguntas. Para ir cerrando, Lorena, si quieres mandar un incentivo a los docentes, ánimos. Sí, no, eso, mucho ánimo en este proceso, es súper complejo, sabemos que todo lo que se hace del portafolio al final lo usamos nuestro tiempo, que no es en el colegio, es en nuestra casa, con nuestra familia, así que mucho ánimo, si tienen dificultades para todo esto, inscríbanse en el taller, porque es súper personalizado en realidad, son máximo 10 cupos, entonces les mando mucho ánimo y muchas gracias por conectarse igual.
Exactamente, yo también me sumo a los buenos deseos de mi colega. Espero que se animen, que es económico, es accesible. Existen otras modalidades que cobran muy caro, así que aprovechemos estas instancias en las cuales abre la posibilidad, porque Espacio Didacta quiere apoyarlos en este sentido, está disponible para acompañarlos en su práctica pedagógica y que puedan salir entendiendo este proceso. La idea es que usted aprenda y no tenga que estar siempre en ello. Me refiero a estar recibiendo acompañamiento porque ustedes son profesionales, estamos seguros de que lo que usted hace en el aula es reconocido por sus alumnos, pero también tiene que ser reconocido por nuestra sociedad, que últimamente hemos estado bien cuestionados. Así que yo también les mando muchos cariños, muchos ánimos, fuerza, que les vaya muy bien y muchas gracias por acompañarnos hasta estas horas. Así que un beso a todos y estamos atentos a sus dudas. Acuérdense, síganos en las redes sociales. En LinkedIn también estamos, en Facebook también. Búsquenos como Espacio Didacta. Así que mándenos reacciones, eso. Así sabemos que nos estaban escuchando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que les vaya bien a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Los que levanten la mano pueden intervenir, tengo los micrófonos abiertos. No digan nada comprometedor, sí. Pueden ver nada, estaba levantando la mano. ¿O se estaba despidiendo? Tal vez. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao. Muchas gracias.